bienvenidos a En Contexto, la sección de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Como se habrán dado cuenta, el día de hoy hemos movido un poquito el horario porque tenemos un invitado muy especial con nosotros. Nos acompaña Jeff Felipa. Él es docente de nuestro MBA, nuestra maestría en Administración de Negocios. Jeff, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, por acá estoy al otro lado del mundo, pero feliz de poder estar conectados con todos por allá. Muchísimas gracias por estar tú aquí. Entiendo que por allá ya es de noche y entrada en la noche. Estás desde España, ¿verdad? Sí, yo vivo actualmente en Madrid, me desempeño justamente como director de lo que son productos y servicios relacionados a la innovación y vivo en Madrid. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias por haberte dado este espacio y por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Hoy, bueno, vamos a abordar un tema que en general se escucha bastante en cuanto a términos, pero a veces no está tan claro respecto a sus diversas etapas y etcétera, como es el design thinking. Y creo que en tiempos como los de ahora, donde que las organizaciones buscan alta flexibilidad, donde hay una filosofía muy centrada en el usuario, de realmente ponerlo en el centro de las decisiones de los negocios, pues el design thinking o pensamiento de diseño se configura como una herramienta muy útil para poder realmente llegar a conocer, idear y diseñar productos y servicios que respondan a estas necesidades que el usuario puede tener, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es un tema súper trascendental y hemos visto también el interés del público por poder saber un poco más sobre ello. Y quisiera empezar con una pregunta así directa y al grano para poder sentar las bases del tema, y es, ¿qué es Design Thinking y cuál es su importancia en el desarrollo de productos y servicios? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En realidad, hablar de design thinking es hablar de un tema relativamente nuevo. El design thinking se gestó ya alrededor de hace 10 años, tiene un periodo bastante corto, es bastante joven como método. De hecho, una de las cosas o preguntas que nos hacemos todos es ¿qué es el design thinking? Es a veces difícil y complejo de entender, pero para que entiendas el qué, tengo que primero explicarte el por qué. ¿Ok? Y te hago una pregunta, Miriam. ¿Cuántas veces tú has cambiado tu servicio de comunicación? ¿Cuántas veces has cambiado de un operador telefónico a otro? Mm. En general trato de mantener bastante estable el tema, pero sí he cambiado al menos unas 2 o 3 veces a lo largo de Ok. mi vida. Y estoy seguro que si esa pregunta se las hago al público y me responden mentalmente, por lo menos unas 2 o 3 veces lo habrán cambiado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo cambiaste, Miriam? En primer lugar, o en uno de los cambios más recientes, tenían mucho más beneficios para, digamos, conectividad internacional que el otro operador no me ofrecía. Entonces, finalmente fue este diferencial, el de mantenerme conectado desde diversas partes del mundo, lo que me llevó a cambiar de operador. Correcto, ¿no? Y de hecho, nuevamente, si el público contesta en este momento y hace la pregunta, oye, ¿por qué me cambié? Vamos a ser conscientes que hay cosas que nos impulsan al cambio. Como por ejemplo, probablemente, pues me vino un 5 soles o 10 soles o un sol más en mi estado de cuenta de pago y dije, reclamé. Y cuando reclamé, no me hicieron caso. Me dijeron, no, no procede, ¿no? O porque de repente tenía yo que hacer una petición, una consulta sobre algo y llamé por teléfono o atención telefónica y en ese momento no me contestaron lo que tenían que contestarme o se demoraron mucho. O le escribí al famoso bot y el bot nunca me respondió porque siempre daba vueltas y vueltas. Entonces, al final, la suma de todas esas interacciones hace de que tú tengas un cierto sentimiento positivo o negativo hacia algo. A eso se le denomina la experiencia de la persona. ¿Ok? Algo nuevo, algo reciente, porque esta experiencia no es algo que hayamos vivido antes. Y ahora nos remontamos hace 20 años atrás, cómo era el mercado, probablemente, no sé si se recuerdan esta garantía extendida, ¿no? Sabíamos que algo se iba a lograr, pero teníamos que adquirir la garantía extendida, porque si no, nuestro producto se quedaba malogrado o sin funcionar por varios meses y lo perdíamos.
y teníamos que pagar por una garantía extendida para asegurar que el producto exista. Hoy en día eso no se ve. ¿Por qué? Porque ya la sensibilidad de nosotros como consumidores cambió. Ahora somos conscientes que tenemos el poder que podríamos verlo de manera física y tangible en redes sociales. Si algo no me gusta o alguien me trató mal, lo escribo y todo el mundo lo ve y todo el mundo pone likes. Y básicamente eso me da la fortaleza y el poder como cliente. Entonces, hoy como cliente tú tienes la posibilidad de poder cambiar cuando quieras. Somos más sensibles a los tratos inadecuados, somos más sensibles a que nos hablaron de manera incorrecta, somos más sensibles a que no me dieron lo que yo quería y era justo tener. Y esto pasa en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la banca es mucho más fuerte inclusive. Tienes tu tarjeta de crédito y no te funciona en ese momento o no te dieron tus puntos, lo cambias. Hay mucha sensibilidad al cambio, pero el cambio a que te genere ese sentimiento positivo. ¿Ok? Ese sentimiento positivo se conoce como la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es la suma de sentimientos que tú tienes en todos los puntos de atención con esa marca. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo no cuido esa experiencia? ¿Qué pasa si esa experiencia es negativa? Pues el mismo cuento que nos has contado tú, Miriam, cambias, te vas, deja de ser cliente. Ahora, el punto es, profesor Oyev, ¿cómo hacemos para que esa experiencia deje de ser negativa y sea positiva? Pues para ello justamente hay muchos métodos, pero el primer método que dio justamente vida a esta nueva gama de procedimientos y métodos base a la experiencia del cliente fue Design Thinking. Design Thinking o el pensamiento de diseño como es traducido a español es una serie de pasos. Okay, serie de pasos que nos ayudan a nosotros a ponernos en la piel de la otra persona, esa famosa empatía, que nos ayuda a nosotros a poder entender desde el otro lado qué es lo que siente la persona. Entonces, es algo que parece fácil, ¿no? La palabra empatía es algo que le entendemos y si le pregunto al público que en este momento nos escucha, que escriba en la red donde está la descripción de empatía, todos van a decir lo mismo, ¿no? Ponerte en los zapatos de la otra persona, porque es lo que siempre hemos escuchado. Ok, saberlo no es difícil. Ejecutarlo, hacerlo, vivirlo es lo complicado. Lo complicado. Y de hecho, se los puedo asegurar que sí. ¿Cuántas veces ustedes han llamado a la central telefónica de algún lugar y se han quejado? ¿Cuántas veces han agarrado y han dicho de la A a la Z a una persona que del otro lado trataba de ayudarte, pero que por temas tecnológicos o temas X no podía? ¿Cuántas veces has descargado esa emoción que a veces es negativa, que has hecho que empieces y la persona tiene que escucharte y a veces o te cuelga, que es algo inadecuado, o se queda ahí tratando de mantenerte en la llamada? Pues ahí tú no tuviste empatía con la persona que te contestó, que es una persona que trabaja para una empresa, que no tiene culpa de las políticas de la organización, que no tiene culpa de los procesos que se manejan, que simplemente está ahí para atenderte. Pero no no fuimos empáticos con esa persona. ¿Por qué? Porque no es porque no queramos, sino porque a veces la emoción nos gana. Entonces, Design Thinking nace justamente en ese contexto, en poder ayudarnos a que nosotros podamos entender del lado de la otra persona qué siente y cómo poder construir ciertas funcionalidades, características, prestaciones a nuestro producto y servicio para que salvaguarde esa experiencia de cliente. ¿Ok? Lo que les he comentado es puramente palabras no técnicas, palabras, estoy empatizando con ustedes porque no he usado todavía el argot dentro de la innovación, sino poniéndome del lado de ustedes he tratado de poder ejercerles o darles un ejemplo de cosas que hayamos vivido. Ahora, técnicamente, nos ponemos un poco sofisticados. Técnicamente, ¿qué es el Design Thinking? El Design Thinking es un método. Es un método que por ser un método tiene pasos. Tiene 5 pasos que nos ayudan a nosotros a ponernos en desde la vista, desde la óptica, desde el punto de vista de la persona a quien queramos ayudar para poder generarle una solución asertiva. Y este panorama cambia definitivamente las reglas del juego por completo. ¿Por qué? Design Thinking se asocia mucho con la innovación, pero no es realmente innovación. ¿Ok? Voy a hacer un punto aparte.
Si tú buscas en este momento innovación, buscas en Google innovación, lo primero que te va a salir y te vas a imágenes, lo primero que te va a cargar con imagen es la famosa, este globo de foquito prendido. Porque así se gestó la innovación, ¿no? Como una gran idea. ¿Ok? Y esa es la imagen que nosotros hemos tenido desde que tuvimos este concepto de que las cosas cambiaban hasta el día de hoy, que esa es la innovación. Pero eso cambió. Este tipo de innovación en la cual solo hay un foquito prendiéndose implica que hay una creatividad, la creatividad de alguien creando cosas, cosas que probablemente antes no existían. Pero eso, para este contexto, ojo, para este contexto en el cual queremos salvaguardar esa experiencia de cliente, no nos sirve. ¿Por qué? Porque cuando lo que yo busco y analizo es entender cómo una persona se enfrenta a una situación, hay necesidades mías como persona. Y cualquier persona que se invente una solución no necesariamente la va a satisfacer. Ejemplo claro. Recuerdan, bueno, no sé si recuerdan todos, pero hace ya 10 años Google sacó unas gafas. Las gafas, las famosas gafas que se conectaban a Internet, los Google Glass. ¿Innovación? Claro que sí. ¿No? Innovación tecnológica, algo totalmente disruptivo. Podías navegar por Internet con los ojos, no necesitabas de ningún mouse ni nada por el estilo. Innovación, check. ¿Por qué hoy en día esto no despegó como despegó el iPhone o despegaron los productos que hoy en día manejamos? Porque no nos sirve. ¿De qué te sirve en ese momento colocarte unas gafas y conectarte a Internet? Que dicho sea de paso, vale más de 3.000 euros. De nada. Entonces, ese tipo de innovación en la cual se crean cosas que pueden servir para otros fines, pero no necesariamente para la persona, para este contexto no sirve. Por lo cual, ese tipo de innovación en la cual tú te creas cosas y dices, oye, ¿qué pasa si creamos esto? No nos ayuda, porque estamos en el mundo de la innovación centrada en personas. No queremos innovar en base a procesos, no queremos innovar en base a productos, no queremos innovación tecnológica, no, eso es otro tipo de innovación. Lo que queremos es innovar en base a las personas, porque estamos poniéndonos en el ejemplo en la cual una persona interactúa quizás con otras personas o quizás con otras marcas. Y en ese contexto de interacción algo va mal, que a mí me genera una experiencia negativa que hace que yo me retire. En ese contexto necesitamos un modelo que nos ayude a nosotros a entender a esta persona. Por lo cual, ese modelo de innovación antiquísimo, que de hecho si ustedes buscan el modelo de innovación de Harvard del año 2007, justamente ese modelo de innovación nace de las ideas, ¿no? Pensemos en ideas, que las ideas proliferen, y hay un método que habla sobre ello. Se van a dar cuenta que es un método muy bueno de innovación, pero que no se asocia a esta experiencia. Puedes crear ahí la mejor herramienta, el mejor instrumento, la mejor tecnología, pero no necesariamente eso va a crear la mejor experiencia. Entonces, como nosotros estamos hablando de un contexto, vuelvo a repetir por tercera vez, un contexto en el cual estamos personas, necesitamos un modelo que nos ayude a entender a esas personas. Y ese modelo es Design Thinking. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de ello para poder crear productos y soluciones? Porque quienes compran los productos y las soluciones somos nosotros, como clientes. Como clientes que tenemos esa sensibilidad de elegir. Esa sensibilidad que si algo va mal, lo descarto. Y si algo va bien, lo tomo. En ese contexto es que Design Thinking ayuda a que esa construcción de ese producto o servicio se adecue a ti. Si alguna vez, de hecho esto pasa mucho con las aplicaciones en Perú, las aplicaciones del home banking, ¿no? De las que manejas con el banco. Si alguna vez salió alguna funcionalidad que tú dijiste, uy, qué bueno, qué suerte que tuve, ¿no? No, no fue suerte. Eso implica que en el país, en este momento, las empresas grandes ya aplican este modelo y te han estudiado, te han analizado, probablemente te han visto usar tu aplicación y saben qué necesitas. Saben que de repente, para evitar que estés cargando dinero físico de un momento a otro, necesitas una aplicación que sea como un monedero para poder hacer transferencias. Si tú analizas, voy a ponerme el ejemplo de las monedas, de los monederos.
Si tú analizas cómo funcionaba la transferencia de dinero, era tonto. ¿Por qué? Si yo quería transferirte a ti algo, Miriam, un dinero, ¿qué necesitaba de ti para poder transferirte dinero en el pasado? Mi número de cuenta, mi Tu DNI, número incluso de en algunos cuenta, bancos. tu DNI. Si era de otro banco, tenía que saber tu nombre y apellido completo, porque si no, me olvidaba una S o una Z, llegaba luego, nunca te llegaba y tenías que ir al banco a reclamar. Era tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé quién es Miriam y lo que necesito es que le llegue algo a ella. ¿Pero qué sí necesito de ti? Pues un dato. ¿Qué dato? El número que tengo en mi agenda porque WhatsAppeo con Miriam, que es el contacto telefónico. Y si tú comparas el número de teléfono de 8 o 9 dígitos con el número de cuenta, que es aproximadamente 14, no tiene lógica de que tú obligues a que una persona se aprenda su estado de cuenta a que se aprenda su número de teléfono. Ahora, así usemos el estado de cuenta. Si analizas la experiencia de cómo era, ¿qué hacía la persona? Tú le decías, oye, envíame tu estado de cuenta. ¿Qué hacía la persona? Tampoco se lo sabía. Entraba a su home banking, iba a la cuenta, le daba copiar y pegar, te lo enviaba por WhatsApp, a ti te llegaba por WhatsApp, tú lo copiabas y lo pegabas y lo metías en la aplicación. Todo eso es un proceso no centrado en la persona. Esos procesos antiquísimos eran centrados en el banco. ¿Ok? Esa es la gran diferencia de poder analizar la experiencia de la persona frente a la experiencia que de repente podría tener la organización. Nosotros buscamos y en ese momento tratamos de construir, nosotros como universidad y nosotros como clientes, lo que buscamos es que nuestra experiencia sea positiva. Entonces, el banco, de hecho, ha hecho un gran esfuerzo en el Perú en poder entender esto y cambiar esos procesos. Y así como ellos hay muchísimos ejemplos de los cuales esos procesos han ido cambiando y evolucionando en el país. Listo. Muy interesante todo lo que nos comentas, Jeff, y sobre todo me quedo también con el hecho de que cómo ha cambiado el concepto de innovación y cómo también a veces lo tenemos tan ligado con netamente tecnología que podemos dejar de ver otras aristas de innovar en procesos, innovación en diferentes campos que no necesariamente quizás siempre involucran tecnología, pero que facilitan esta experiencia de usuario de la que has comentado. Y quiero permitirme aquí unos cuantos segundos para dirigirme a las personas que nos están viendo a través de Facebook y comentarles que no solo estamos en esta red social, sino también en LinkedIn, en Instagram y hasta en TikTok. Así que por favor, los invito a que nos sigan, a que sean parte de nuestra comunidad para también estar conectados por esos canales. Y si quieren o tienen alguna duda o quieren hacerle alguna pregunta a Jeff, pueden usar la cajita de comentarios y nosotros estaremos recibiendo sus preguntas para poder responderlas al finalizar la entrevista. Y habiendo hecho este pequeño anuncio, me tomó gran curiosidad e interés lo que mencionaste respecto a los pasos, porque sí nos has comentado que son 5, por ahí he escuchado algunas opiniones respecto a que tienen un orden, no tienen un orden, van más por el lado de donde desees empezar. Entonces, no sé si es que nos podrías comentar, por favor, cuáles son estos pasos y cómo es que se relacionan entre sí. Claro que sí. De hecho, recalqué mucho que Design Thinking es un método. Y hacer un método, como todo método, debe tener una estructura fija. Por lo cual, Design Thinking no es un frame en el cual tú eliges qué tomar y qué no tomar. No. Es un método, son pasos que tú debes seguir sí o sí. Es como una receta que debes cumplir y a la par tienes que involucrar mucho el conocimiento y experiencia que tengas para obtener un resultado adecuado. No digamos ni bien ni mal, sino adecuado. Entonces, en esta primera, Design Thinking es un proceso de 5 etapas y la primera etapa se conoce como empatizar. ¿Ok? Esa famosa palabra empatía en la cual tú te pones del lado de la persona para poder entenderla es lo que tú buscas en esta primera etapa. ¿Ok? La etapa de empatizar busca de que tú tengas un conocimiento sobre la persona en la cual te vas a enfocar. Hablemos del proceso de repente de los monederos, ¿no? Que creo que es algo que usamos hoy en día. Usamos o Plin o Yape para poder usar. Entonces, antes de poder desarrollar o crear estos monederos, alguien y un equipo se tomó el trabajo de poder entender cómo era esta dinámica de poder enviarse dinero. ¿Qué implica? De que tú puedas ponerte en el lugar de esa persona. Y esa etapa se le conoce como empatía. La empatía es un proceso de inmersión en la cual tú con el equipo de trabajo tratan de entender
No desde el punto de vista del banco, no desde el punto de vista de ti como investigador, sino desde el punto de vista de la persona que tiene en ese momento problemas. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas. De lo que hagas, sea un proceso bancario, un proceso de pago, un proceso de venta, un proceso de atención, lo que sea, tiene siempre puntos de dolor. Le llamamos puntos de dolor en innovación, los famosos pain points. Para nosotros son problemas. ¿Ok? Entonces tú tienes que entender cuáles son esos problemas. Profesor, que no los tiene, claro que sí. Si no los tienes, porque no has hecho el trabajo adecuado para sumergirte, porque todo el mundo tiene problemas. Nunca nosotros estamos contentos con todo lo que tenemos. Siempre hay algo que nos aqueja. Entonces tenemos que entrar en este proceso. A ese proceso se le conoce como la investigación de usuario. Tiene ese nombre porque tú haces una investigación a nombre del usuario. Para ello hay muchas herramientas por detrás. Puedes usar la observación, puedes hacer el análisis, puedes hacer trabajo de sombra, puedes hacerte pasar por un cliente incógnito, ¿no? Para poder saber cómo las personas se desenvuelven en tal lugar, puedes lanzar encuestas, pero fuera de todo esto, siempre necesario o obligatorio para culminar la fase empatizar es poder desarrollar un proceso de entrevista, una comunicación tú a tú con la persona con la cual estás analizando para poder cubrir esa necesidad. Entonces, este proceso es un proceso que captura mucha información. Y mientras más información, mejor. ¿Ok? Esta parte parece fácil, pero no lo es. Porque no todos tenemos este don de hablar, de conversar, de enganchar. Una entrevista no solo se trata de hacer preguntas, ¿no? Muchas veces llevamos nuestra lista de preguntas y decimos, ¿qué edad tienes? ¿Cuál fue el problema que tuviste cuando transferiste dinero? Nadie te lo va a decir. Porque nosotros no pensamos en problemas. Tenemos los problemas, los sufrimos, pero no es que esté en nuestra cabeza para narrártelo, sino que tú tienes que hacer preguntas claves, ¿no? ¿Cómo fue tu última experiencia cuando quisiste transferir dinero? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué problemáticas has tenido? ¿O qué issues o qué incidencias has tenido? Entonces, cuando tú lo haces más narrativo, más de experiencia, las personas ya te lo cuentan, ¿no? ¿Cuál fue el último momento terrorífico que viviste, ¿no? Cuando llevaste dinero en tus manos? Entonces, cuando hablas de historias es mucho mejor para nosotros en Latinoamérica de poder hablar y desenvolvernos. Pero cuando te preguntan cuál es el problema, probablemente te vas a enredar, y tu rol en esta etapa es entender a nombre del usuario, de la persona, cuál es no, en esta etapa lo que buscas es, más que entender, es que tú puedas capturar toda esa información. ¿Por qué? Porque en esta etapa empatizar vas a hacerla no con una, ni con 5, ni con 10, sino que hasta con 15 o 20, 25 personas, porque lo que buscas es variabilidad para poder entender justamente que en esa masa hay problemas que son equivalentes o genéricos para todos. Acabamos la fase de empatizar y empezamos la fase número 2, que es la fase de definir. Y en esta etapa de definir, como su nombre lo dice, vamos a definir ahora sí cuál es el problema. ¿Por qué? Porque en la etapa anterior tú estabas haciendo esta investigación de usuario y no necesariamente lo que te diga una persona es el problema, porque tienes que terminar de escuchar a todos para poder decir, ok, esta persona y esta persona y esta tienen el mismo problema, por lo cual este es un problema global. En la etapa de definir, como su nombre lo dice, empezamos a definir problemáticas. Y esa etapa es una etapa más cuadriculada. Acá hay una serie de pasos que hay que seguir, porque lo que hay que aplicar acá es análisis puro y duro. Aquellos que son ingenieros y han pasado por la clase de analítica en la cual aplican reglas o herramientas como diagrama de Ishikawa, espina de pescado, análisis causa-efecto, análisis causal, regresiones, todo lo demás, todas esas herramientas que probablemente tú dijiste, ¿cuándo las usaré? Bueno, las usas acá. Tienes una gama de herramientas que te puede ayudar a entender cuál es la causa raíz del problema que aqueja a la persona. Y esa es una etapa más cuadriculada, como digo, porque más lógica, en la cual tienes que analizar bastante bien. Acá lo que buscamos es evitar las suposiciones. Acá no es que yo creo que tiene un problema, no. Eso tiene un proceso en el cual tú corres 4 pasos y al final dices, ok, esta es la causa raíz del problema. Acabando esta etapa de definir, acaba esta parte más laboriosa y entramos a la parte que ya todos conocemos, que es esta etapa de empezar a encontrar soluciones. Ahí entramos a la etapa ideal.
Y la etapa de idear es más divertida, porque acá viene esa etapa en la cual agarras tus plumones, tus post-its, tus plastilinas y empiezas a volverte creativo y todo lo demás, es aquí la etapa. Entonces, de hecho, la etapa de empatizar y definir se encuentra en un espacio, vamos si los dividimos, se encuentra un gran espacio que se conoce como el espacio de problematización. La etapa 1 y 2 lo que busca es que tú seas asertivo encontrando el problema. Y la etapa idear, prototipar y testear lo que buscan es que tú encuentres ahora la solución a ese problema. Y son dos etapas como el agua y el aceite, no se mezclan. ¿Ok? Porque cuando tú quieres encontrar el problema tienes que ser muy lógico, muy analítico. Tienes que usar herramientas analíticas para poder entender cuál es el problema. Y cuando encuentras el problema, ahí te pasas a la siguiente etapa en la cual empiezas a generar soluciones. Y para eso está idear. ¿Qué busca idear? Es una etapa en la cual las personas que están dentro de este equipo de trabajo empiezan a desarrollar herramientas creativas. Hay muchas herramientas creativas, siempre nos hemos quedado con el famoso brainstorming, ¿no? O la famosa lluvia de ideas, pero hay muchas más. Los Crazy Eight son es una herramienta muy potente, los Sketch, etc. Entonces, en esta etapa de idear lo que buscamos es generar ideas. Ahora, no todo queda en ideas, porque la idea es algo en bruto. Hay que pulir esa idea, hay que abstraerla más, hay que hacer un trabajo de empezar a converger esas buenas ideas en una sola, y para eso está la etapa prototipar. La etapa prototipar lo que hace es tangibilizar esa idea que muchas veces es gaseosa en algo más sólido, en algo más visual. Prototipo tiene como objetivo generar un prototipo, es un entregable, es un dibujo, es una maqueta, es un medio que te permite a ti transmitir esa idea a algo físico que una persona pueda ver y pueda entender. ¿Por qué se crea el prototipo? Porque el prototipo está hecho para que la persona que tuvo o ha tenido ese problema que ya se identifica en la etapa anterior te pueda dar feedback. Se crea un prototipo para que entre la etapa testear, que es la última etapa del design thinking, en la cual tú como investigador puedas de alguna manera darle a estas personas que aquejan o que tienen este problema o a la cual estás investigando, en nuestro ejemplo, a las personas que querían transferir dinero entre ellas, les das ese prototipo para que lo prueben. ¿Y quién mejor que darte una opinión sincera si algo sirve o no que la misma persona? Entonces, Design Thinking justamente es un ciclo iterativo en el cual creas un prototipo, se testea, no lo testeas tú porque nosotros no podemos ser juez y parte a la vez. Nosotros tenemos el síndrome de mamá gallina, ¿no? Todo lo que hace nuestro hijo está muy bien, sirve para todo, pero no. Hay cuestiones que de alguna manera tienen que irse a un tercero y ese tercero es el mismo cliente y es el que lo valorará. Y a nivel de un prototipo. Y con eso acaba justamente el último paso del Design Thinking, que es el testeo. Y básicamente esas son las etapas muy resumido, de hecho es mucho más largo porque es una clase muy larga, pero acá les he resumido cada etapa y el objetivo de estos dos grandes espacios. El objetivo de la etapa problematización, que contiene la empatización y la definición, y el objetivo del espacio de solución, que incluye la ideación, el prototipo y el testeo. ¿Qué es lo que busca como propósito de este espacio? Que tú crees algo que sirva y que te ayude a solucionar el problema que identificaste en las etapas anteriores. Cuando tú encuentras ese match, eso tiene un nombre en el mundo de la innovación. Eso se llama el fit. ¿Ok? El fit de problema-solución. En español es el encaje, solución y problema. Que es el primer encaje que tú debes buscar dentro de esta ruta de innovación. Aquellos que quieren conocer más de esto, hay un libro bastante bueno de Alex Osterwalder, en la cual justamente él habla acerca de este encaje entre problema y solución. Ese libro se llama La generación de la propuesta de valor. ¿Okay? Y eso es, miren. Muchas gracias por la explicación tan detallada de las etapas. Entiendo que, claro, es un mundo extensísimo, pero creo que nos has dado las claves para poder tener claro el objetivo de cada una y cómo es que se interrelacionan sobre todo y este match que debe haber, como tú dices, entre finalmente el ejercicio y la realidad, ¿no? Porque lo que estamos buscando es responder justamente a estos problemas de las personas y facilitar su experiencia. Entonces, de nada sirve quizás
idear algo o generar algo que finalmente no les hace este camino más sencillo y que no lo van a usar o no van a tener realmente esta valoración que debería. Entonces, súper interesante también. Y creo que con el ejemplo nos queda mucho más tangibilizado y nos ayuda a interiorizar mucho más esta información. Y habiendo ya explorado un poco las etapas, imagino que cada una tiene sus particularidades y en cada una enfrentamos diversos retos, pero a nivel quizás global, ¿cuáles consideras que podrían ser los principales o cuáles son los principales retos al aplicar Design Thinking y cómo superarlos efectivamente? Perfecto, mira, hay muchos retos, pero el que yo personalmente he percibido, eh, y voy a centrarme en este caso de las escuelas, el que yo he percibido en alumnos que están estudiando en una escuela, que no ocurre en otra instancia, pero sí en una escuela, es el hecho de poder pensar o analizar o creerte que esto no es un trabajo individual, no es el trabajo de un individuo. Porque una persona no va a tener la capacidad, imagínate tú, una persona que tenga la capacidad tan analítica, ingenieril, de poder entender un problema y que a la vez tenga esa capacidad tan creativa de generar una solución. No se puede. O sea, nosotros o bien somos racionales lógicos o bien somos creativos, disruptivos. Entonces, una persona, por el bagaje de experiencia que tienes, tiene una inclinación. Entonces, eso no es negativo, definitivamente. ¿Cuándo es negativo esto? Cuando crees que tú puedes hacerlo solo. Entonces, Design Thinking es un trabajo colaborativo que lo que busca es la diversidad. La diversidad en tu equipo de trabajo. Entonces, si tú pretendes desarrollar este modelo solo, pues es lo mismo que agarres y te inventes una idea, porque estás sesgando la enorme posibilidad de encontrar diferentes soluciones en una sola persona. Pero cuando agregas una segunda persona diferente a ti, una tercera diferente a las tres, una cuarta diferente a todo el grupo, ya estás agregando una variabilidad inmensa que va a ayudar a que las propuestas sean diferentes a las que tú puedes ver, porque tú tienes un bagaje, tú tienes una experiencia positiva o negativa, tienes una inclinación, pero no las cuatro. Entonces, el gran reto del modelo no es el modelo en sí, es la persona. Si la persona no entiende o le cuesta trabajar en grupo, trabajar de forma colaborativa, por mejor que hayas aplicado el modelo, por mejor que hayas aplicado cada paso, no te va a ayudar. Porque como todo modelo, un modelo es un proceso de inputs y outputs. Si el input, que son tu bagaje o tu experiencia, viene de una sola persona, pues vas a tener una idea muy limitada. Pero si el input son 5 o 6 personas de diferente bagaje, tendrás 6 ideas grandiosas que podrán permutar entre sí para hacer unas ideas mucho más idóneas y que puedan encajar mejor con el problema que se está planteando. Entonces, el primer reto es eso, es de alguna manera el trabajar en grupos, buscar la diversidad, pero eso nace del gen humano, ¿no? Nosotros cuando estamos en una reunión, y te la ha pasado a ti, Miriam, cuando vemos a una persona y vemos un grupo, buscamos a aquellos que se parecen más a nosotros. Nos sentimos cómodos con una persona o que venga de la misma escuela, si estás en una reunión de grados, si estudió contigo, en la misma escuela de negocios, si tiene tu carrera, si es de tu misma ciudad, ¿no? Entonces nos sentimos muy cómodos cuando encontramos una persona parecida a nosotros. Y eso, dentro de la innovación, es perjudicial. La innovación lo que busca es creatividad y la creatividad nace a través de la diversidad. Entonces, eso justamente es uno de los principales retos de poder aplicar Design Thinking. Pues, ¿cómo superarlo? Es un tema mental, es un tema que la tienes que creer, muchas personas cuestionan, y muchos alumnos, y aquí hablo de alumnos, cuestionan el hecho de poder trabajar de forma grupal. Entonces, se cuestiona mucho eso, ¿no? Profesor, no puedo trabajar en grupo porque no llegamos a un consenso, ¿no? Porque probablemente tienen ideas distintas a mí, porque probablemente no nos ponemos de acuerdo. Oye, pero es ese reto de trabajar en grupo, es ese reto de una persona que se estudia una maestría, es aprender a dominar un grupo de trabajo, sentar las bases y ser productivos, ¿no? Porque cuando tú entres en el mundo laboral, no es que te van a decir,
vaya, mira, tienes a muchas personas que te van a hacer caso y te van a responder y van a hacer todo lo que tú digas, ¿no? Esa es la utopía. Tienes que enfrentarte a la misma realidad que en una escuela. Y peor aún. Entonces, si no lo sabes hacer en la escuela, porque probablemente cuesta, en el trabajo va a ser peor. Así que aprovechemos justamente la escuela, que es este laboratorio experimental, para que cada uno de nosotros podamos romper aquello que a veces nos ha sido difícil crear y trabajar, que es el trabajo colaborativo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeff. Y quisiera pasar muy brevemente. Tenemos una pregunta, en este caso de Mirta Chávez, que está un poco relacionada con lo que nos estabas comentando, y es cuáles son las habilidades clave que un profesional necesita para aplicar eficazmente Design Thinking, ¿no? Y por ahí hablaste de dos perfiles diferentes y la importancia de la diversidad. No sé si nos podrías comentar un poquitito más respecto. Perfecto. De hecho, a ver, como lo comentaba, Design Thinking no es un modelo que tú apliques solo. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Limitaciones, muchísimas. Pero si tú encuentras un equipo de trabajo, sea el que sea, el único objetivo o condición, mejor dicho, es que sean diversos. Si tienes 5 ingenieros, créeme que esa solución va a ser lo que tú encuentres en un libro. Porque los ingenieros de alguna manera nos centramos en... Nuestra experiencia está basada en algo que vimos o en algo que sea en un libro. No nos cuesta ser experimentales, ser creativos. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar eso. ¿Qué habilidad necesitas para esto? Bueno, abrir la mente, no ser tímidos, ¿no? Aventúrate a hacer cosas distintas, aventúrate a poder hablar sin temor a que te digan que está mal. Y si te dicen que está mal, ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque habrá sido mal para ese momento, pero podrá ser algo bueno para otra solución o para otro contexto. Entonces, nos duele a veces decir que algo está bien, nos duele escuchar que nos dicen que algo está mal. Tenemos que aprender a romper eso, tenemos que de alguna manera tener una coraza. Una cosa es el trabajo y una cosa es tú como persona. Entonces, aprender a romper esa barrera propia de las cosas que pueden decir de nosotros frente a las ideas. Eso es lo primero. Y lo segundo es esa capacidad de adaptación que siempre debes tener. Hoy este modelo funciona. No significa que de aquí a 5 años o 10 años sea el mismo. Probablemente vaya a cambiar, vaya a mutar y tenemos que adaptarnos a ello. Nosotros como profesionales tenemos que ser como ese producto que tú compras y que rechazas si no te gusta. Hoy en día tú tienes, imagino, un celular de una marca porque te funciona bien, pero el día que te deje funcionar te va a cambiar. Así eres tú para el mercado laboral. Si no te adaptas a lo que requiere el mercado laboral, se te cerrarán las puertas. Pero como no queremos eso, abrimos esta maestría y todos estos programas para que tú puedas adaptarte a ello. Y cuando estés en este marco de trabajo, aprende a adaptarte. Adaptémonos. A veces cuesta, pero al final te acostumbras a esa disconformidad de estar con personas muy parecidas a ti. La adaptabilidad te va a ayudar muchísimo a superar, romper este modelo, que al principio es un poco duro, y que luego empezarás a dominar. Y este es uno de los modelos, pero finalmente hay muchísimos más. Mejores o peores, pero que finalmente una vez que tú agarres esa capacidad de adaptarte, va a ser mucho mejor encontrar mejores resultados. Muchísimas gracias, Jeff, por todo el conocimiento que has compartido con nosotros y también por todos estos consejos. Sin duda van a ser muy valiosos para todos los que nos han acompañado el día de hoy. Y quiero también aprovechar para agradecerles a todos los que han estado conectados por habernos acompañado. Espero que pues les haya sido de mucho provecho. Y Jeff, nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Perfecto. Bueno, me despido de todos. Les agradezco el poder estar este tiempo acá. Búscame en redes si gusten, me pueden buscar en LinkedIn, háganme la pregunta que deseen, siempre voy a estar atento a poder escucharlos. Me van a encontrar también en la escuela, así que encantado yo de que me hagan todas las preguntas que quieran y pues que se matriculen con nosotros donde van a aprender todos esos temas y más. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima edición de En Contexto. Que tengan buen día. Hasta luego, gracias.